Bueno, queridos hermanos, les invito a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración para pedir la gracia al Espíritu Santo, porque solo Él es capaz de hacernos comprender los 9 caminos para ser felices. 9 caminos de felicidad o 9 oportunidades para ser feliz. Pero sabemos que sin el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, por más que nos esforcemos, por más capacidades, por mucho dinero que tengamos o bienes materiales, si Él no está con nosotros, nunca alcanzaremos la auténtica y la verdadera felicidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús y en el amor divino del Espíritu Santo, nos hemos dado cita en este lugar. En primer lugar, para escuchar tu palabra, que nos hace tanto bien espiritual y nos ayuda, nos motiva, nos alimenta para seguir evangelizando y llevando esta buena nueva de salvación al corazón de los hombres. Pero también estamos aquí, Señor, para enamorarnos más de ti, al descubrir las estrategias que nos conducen a la auténtica felicidad y estas 9 oportunidades desafiantes en el Evangelio para ser verdaderamente felices, pero no como lo indica el mundo, Señor, sino como lo manda tu palabra, conforme a tu plan, conforme a tu perfecta y santa voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir allá arriba en cabina si me pueden dar un poco de luz, porque no puedo leer. Sí, gracias. En lo que me mandan luz acá. Vamos, ahora sí, muy bien. Muy bien. Quiero que graben en su corazón esta cita bíblica. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo encontramos un gran acontecimiento solemne en la vida del Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús completa la edad de 30 años, empezó a caminar por las riberas del lago de Galilea y empezó a reclutar discípulos. Y el Señor tenía cientos, miles y miles de discípulos, pero de entre esos discípulos tenía que elegir a los 12 apóstoles. Entonces era tal ya la fama del Señor que en cualquier punto donde Él se presentaba, las muchedumbres eran tantas que Él ya no podía moverse con tranquilidad con el equipo de sus discípulos y apóstoles. Entonces Él tenía que salirse fuera de las ciudades, en lugares despoblados, para poder reunir esas muchedumbres, como dice el Evangelio, que venía gente de Egipto, venía gente de Jordania, venía gente de la Decápolis, venía gente de la Perea, venía gente de Asia, venía gente de Europa, los griegos, los romanos, los árabes, de todo el Medio Oriente. La Biblia menciona todos esos lugares, porque la fama del Señor había crecido de tal magnitud que todos querían ir. Uno, verle, contemplarle. Segundo, poderle tocar, porque querían recibir sanación del Señor, y otros muchos querían escuchar sus enseñanzas. ¿Y qué nos cuenta
San Mateo, que ante esa inmensa muchedumbre, dice el capítulo 5, que Jesús, al ver la multitud, tuvo que subir a una montaña. Imagínate la escena. Esa montaña existe y está justo enfrente del lago de Galilea, y hoy lleva el nombre de la montaña de las beatitudes, es decir, de las bienaventuranzas. Y en la parte alta de esa montaña, justo enfrente del lago de Galilea, se ha construido una capilla que lleva el nombre de las beatitudes, y ahí está permanentemente el Santísimo, rodeado de jardines, y tienes enfrente todo el lago de Galilea, azul, o según la época, si es de día, le pegan los rayos del sol entre azul y dorado, pero cuando cae la noche y aparece la luna, parece plateado. Es un espectáculo, el lago de Galilea. Y ahí está erigida esa montaña, montaña santa, que también se le conoce como la montaña del sermón, donde Jesús predica estas 9 oportunidades para ser feliz. Entonces, dice el Evangelio que el Señor Jesús, al ver la multitud, subió a una montaña y se sentó. En esto se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con palabras. ¿Por qué enfatiza eso el Evangelio? Que no bastaba decir comenzó a enseñarles, pero dice el Espíritu Santo, con palabras. ¿Qué significa? Que Jesús enseña de 2 maneras: con palabras y sin palabras. Es decir, con palabras, discursos, predicaciones, enseñanzas, pero cuando Él cierra su boca santa, con su vida, su presencia, su conducta, su testimonio, su coherencia de vida, sus actitudes transmiten al Padre el amor de Dios. Por eso Jesús enseñaba con su propia persona, pero también con palabras. Entonces, el Señor Jesús, aprovechando ese contexto, ese hermoso escenario, donde se encontraban miles y cientos de miles de almas que habían llegado de todos los pueblos y naciones en torno a Tierra Santa. Entonces Jesús, muy conmovido, dijo: dichosos, bienaventurados, benditos, felices. Vean los sinónimos que estoy utilizando: bienaventurado, dichoso, bendito, feliz, equivale, es lo mismo. Y Jesús va a proclamar el discurso de la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Nadie quiere ser feliz aquí? A ver, levanten su mano. Muy bien. Y cuando saquemos tu boleto ganador y escuches tu nombre, ¿vas a ser más feliz? Porque vendrás con nosotros en octubre de este año y caminaremos en las basílicas romanas. Iremos a la audiencia con Papa Francisco. ¿Apetece la audiencia con Papa Francisco? Y escucharlo que empieza a dar su predicación, y luego la bendición, y luego recorrer las basílicas, la tumba de Pablo, la tumba de Pedro, Juan 23 incorrupto, ir a las catacumbas, etc. Y luego volar al punto más santo de todo el globo terráqueo, Tierra Santa, y empezar a caminar en los pasos de Jesús por todo Galilea, y luego dejar Tiberíades
y a lo lejos, hacia el norte del lago, empezar a ver esta montaña. Y conforme nos vamos acercando en esa cinta asfáltica, subiendo la pradera, de pronto divisas la montaña del Sermón de las Beatitudes, rodeada de árboles, de jardines, llena de pájaros, el cántico de pájaros y muchísimos sacerdotes con grupos de todo el mundo celebrando la Eucaristía. En una capilla enfrente, a un lado, atrás, al otro lado. Es un lugar que está preparado como con unas 30 capillas para que simultáneamente grupos venidos de diversos lugares del mundo en torno a la basílica del Sermón de la Montaña puedan estar celebrando la Eucaristía. Es un lugar extraordinario. Así que, pues alégrense, porque el Señor ya tiene elegida a la persona. Ustedes vieron que deposité algunos boletos, ¿verdad? Me dicen, es que si usted los deposita no lo vamos a sacar. ¿Ustedes creen eso? No, el Señor ya eligió, Él ya sabe quién debe ser designado para que en unos meses esa persona que el Señor elija estará pisando los mismos lugares que Jesús pisó, e inclinarse y besar la estrella de Belén, donde está el portal del nacimiento del niño Dios, ir al Santo Sepulcro, al Gólgota, caer de rodillas en el lugar donde estuvo la cruz de Cristo, ir al lago de Galilea en una barcaza, subir al Sermón de la Montaña, ir a la carpintería de San José, a la casa de la Virgen María, pero también ir al lugar del primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. Y los esposos tendrán la oportunidad de renovar sus promesas matrimoniales y así ir recorriendo la tierra del Señor. Pues escuchemos estas 9 oportunidades para ser feliz. Bienaventurados, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Explico. Estas bendiciones, estas bienaventuranzas, hermanos, son para esta vida, no para la otra. Estas promesas de Jesús son para esta vida. Y dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No será después de que muera. No, en vida es tuyo el reino de Dios si tú tienes la intención de adoptar la espiritualidad de pobreza espiritual. Hay 2 tipos de pobreza: la pobreza material, la pobreza física, que son las personas que prácticamente llevan una vida miserable, y hay muchos en el mundo, no tienen nada. Pero aquí se enfatiza en la pobreza espiritual. ¿Y cuál es esa pobreza espiritual? Que nos hace vivir anticipadamente el reino de los cielos en la tierra. Es la necesidad de Dios. ¿Ustedes tienen necesidad de Dios? ¿Por qué vinieron? Díganme la verdad sin pensar en eso. ¿O solo vinieron por ganarse un viaje? Porque ahorita mismo quemo la urna, la hago desaparecer. ¿Por qué vinieron? Porque aman la palabra de Dios, porque están enamorados de Cristo, porque están convencidos de su fe. Y te ganes el viaje o no, tú estás ganándote la palabra del Señor, y eso es lo más importante. Esa es nuestra principal motivación. No, creo que no. Creo que ustedes quieren el viaje, ¿verdad? Las 2 cosas, es verdad. Siendo sinceros, las 2 cosas.
¿O no quieren el viaje? Porque si no lo quieren, yo sí lo quiero. Así que estamos aquí por dos razones. Hemos pedido con fe al Señor, porque todos queremos cumplir el sueño de una vida. ¿Y cuál es el sueño de una vida? Tener la gracia de caminar en los pasos de Jesús en su misma tierra santa. Pero también estamos aquí porque somos pobres de espíritu. Porque el soberbio, que es lo opuesto, no viene a buscar la palabra de Dios, ni a encontrarse con Jesucristo, ni en la Eucaristía, ni en la confesión, ni en los demás sacramentos, ni tampoco en su palabra. Porque el soberbio es el que se opone a la pobreza de espíritu. ¿Y quién es el pobre de espíritu? El que reconoce su necesidad de Dios. Y nosotros lo somos. Entonces, al reconocer nuestra necesidad de Dios, nos abandonamos en sus manos. Un bebé, un niño, ¿reconoce la necesidad de sus padres? ¿Puede prescindir de sus padres? ¿Qué pasa si separamos a un bebé de sus padres? Morirá. ¿Un bebé se puede mover por sí solo? ¿Puede comer por sí solo? ¿Puede hacer una actividad normal por sí solo? No, necesitan los cuidados extremos de un padre y de una madre. El bebé es el mejor ejemplo de lo que es la pobreza espiritual. A ver, ese bebé se preocupa de los bienes del mundo, se preocupa del dinero, se preocupa de lo que va a vestir, se preocupa de tener casa y cama. ¿De qué se preocupa un bebé? De nada. Él solo quiere gozar a sus padres, que lo alimentan, que lo aman, que juegan con él, que lo bañan, que lo cambian, que le hacen todo lo que un bebé necesita. Y ese bebé solamente se deja amar, ¿o no? Se deja amar. Un bebé se deja querer, porque el bebé está completamente abandonado en las manos de su padre. Eso que hace el bebé se llama pobreza de espíritu. Por eso dice Jesús: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los niños es el reino de los cielos. Porque los niños, en su calidad de pureza y de inocencia, viven completamente abandonados, confiados en las manos de sus padres. Y esa es la actitud de los hijos del reino, que cumplen la primera oportunidad para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Sé pobre de espíritu. Es decir, abandónate, confía en las manos de tu Padre. Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura. ¿Por qué te preocupas de las cosas de este mundo, hombre de poca fe? Mira las aves del cielo, no hilan, no cosechan, tampoco guardan en granero, y sin embargo mi Padre Celestial las alimenta. ¿Qué no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? ¿Por qué te preocupas por el vestido? Mira los lirios del campo, pues ni el rey Salomón, con todo su esplendor y con toda su gloria, logró vestirse como uno solo de ellos. Pues si a la hierba que hoy es y mañana es echada en el fuego, así la viste el Padre, cuánto más los vestirá ustedes, hombres de poca fe. Busquen primeramente mi reino y todo les vendrá por añadidura. Haz la prueba y descubre que bueno es el Señor. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas.
Amén. ¿Les gusta este relato? Pues esa es la pobreza de espíritu. ¿Quieres ser feliz? Sé pobre de espíritu. Segundo, bienaventurados los que lloran. Esto de entrada parece una contradicción. Normalmente el que llora es el que sufre. Normalmente sí. Es el que tiene una pena moral, el que está pasando por una tragedia, o el que ha perdido un ser muy querido. Normalmente, en un porcentaje muy alto, los seres humanos tendemos a asociar el llanto, las lágrimas, con el dolor. Aunque sabemos que también se puede llorar de alegría. Y en un rato más, uno de ustedes va a llorar de alegría cuando escuche su nombre. ¿O no van a llorar de alegría? Si no lloran, no les damos el viaje. Así que empiecen a tomar mucha agua, porque queremos ver muchas lágrimas de amor, de alegría y de agradecimiento a Dios por semejante regalo. Ahora, ¿qué entender cuando dice felices los que lloran? ¿No parece contradictorio? Jesús se refiere a dos tipos de llanto. Felices los que lloran, primer tipo de llanto, los que lloran con profundo dolor y amargura el haber ofendido a Dios. Es el llanto del arrepentimiento de nuestros pecados. Ese llanto no solo es purificador, es redentor. Ese es el primer llanto. Pero el Señor también se refiere a un segundo llanto más profundo. Bienaventurados, felices los que lloran la pasión de Cristo. Medita un instante. ¿Cuántas veces en tu vida sinceramente has llorado la pasión del Señor? Quiero que sepas que una de las más grandes penas del alma de Cristo es ver por la mayoría de sus hijos el olvido de la meditación de su pasión. Y hoy en el mundo hay muchísimas almas que no meditan la pasión. Y un alma que no medita la pasión está lejos de llorarla. Y Jesús se refiere a ese llanto, los que lloran mi pasión, porque mi Padre los consolará. Los santos en 2000 años han llorado la pasión, porque llorar la pasión te configura con Cristo. Llorar la pasión te hace uno con Él. Llorar la pasión, Jesús toma tus lágrimas y las funde con las suyas. ¿Y sabes qué ocurre cada vez que tú derramas una lágrima? Compadeciéndote en la flagelación, en la coronación de espinas, en la crucifixión, en las caídas, en su muerte en la cruz. Cada vez que brota de ti una lágrima, Jesús la toma y la funde con las suyas. En el momento que esas dos lágrimas, la tuya y la de Jesús, se funden en una, se salvan muchísimas almas en el mundo entero. Pero no solo eso, esas lágrimas tuyas, fundidas con las de Jesús, cada vez que lloras y meditas su pasión, el Señor hace caer por medio de tus lágrimas un rocío refrescante que desciende hasta lo más profundo del purgatorio. Y toda la iglesia purgante empieza a recibir ese baño de regeneración espiritual que les purifica y les acorta el tiempo de su estancia en el purgatorio y acelera su proceso para entrar al cielo. ¿Lo sabían? ¿Habían escuchado el valor de una lágrima?
habías descubierto el efecto de una lágrima llorada por Cristo en su pasión? ¿Hace cuánto que no lloras la pasión? ¿Hace cuánto que no derramas lágrimas marcando el paso con Jesús camino del Calvario? Por eso Jesús promete: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran mi pasión, porque mi Padre los consolará en esta vida y en la otra. ¿Quieren ser felices? Lloren la pasión de Cristo, porque tu gloria será grande en el cielo. Tercera, bienaventurados, dichosos los humildes. ¿Quieres ser feliz? Sé humilde. ¿Quieres ser feliz? Sé pobre de espíritu. ¿Quieres ser feliz? Arrepiéntete con lágrimas de tus pecados y medita la pasión de Cristo, y el Padre eterno te consolará. Los humildes. ¿Por qué los humildes? Porque al Señor le gustan los pequeños. Díganme ustedes, ¿cuál fue el acto por el que el pecado entró al mundo? ¿Cuál fue? La desobediencia. Y por la desobediencia de Adán y Eva se inaugura el reino del pecado, y con el pecado la muerte. Entonces, ¿qué se necesitaba para resarcir y restaurar al hombre caído por el pecado de desobediencia? ¿Un acto de qué? De obediencia lleno de humildad. Y solo quien podía hacer ese acto humilde y obediente al Padre para restaurar el género humano, nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús ha sido el hombre más obediente a la voluntad del Padre. En alguna ocasión el Señor Jesús se salió de la voluntad de Dios. En alguna ocasión se rebeló contra su Padre, lo cuestionó. Jamás. El Señor siempre estuvo sujeto a la obediencia no solo del Padre Celestial. El Señor Jesús, cuando era un niño, después un adolescente, después un joven y un adulto, siempre humilde, obedecía a la Virgen María. Siempre. Obedecía al Señor San José. ¿Por qué? Porque él tenía el sentido de la auténtica humildad. Era pequeño, porque los pequeños son los que heredarán el reino de Dios. Por eso Jesús insiste: es necesario que se hagan pequeños. Juan Bautista lo entendió bien. Por eso, cuando el Sanedrín mandó aquel consejo, esa comitiva, al desierto de Judea a preguntarle al Bautista: ¿eres tú el Mesías? No, no lo soy. Entonces, ¿eres Elías? Tampoco. Entonces, el profeta Jeremías? No soy Jeremías. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que quieres? Que disminuya yo para que Él resplandezca. Porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y no soy digno ni siquiera de inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Porque Él existe antes que yo. Por eso es necesario, dice Juan el Bautista, que yo me anule, me haga pequeño, disminuya para que Él resplandezca. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere tus talentos. Dios quiere tus logros. Dios quiere tus virtudes. Dios quiere tu experiencia. Dios quiere tus capacidades. ¿Dios quiere eso? ¿No lo quiere? Si enfatizo, dicen sí.
Si no enfatizo, se quedan callados. Bueno, sin enfatizar. ¿Dios quiere eso tuyo? No. Queridos hermanos, ¿qué nos enseña el mundo? Que para ser felices hay que tener ¿qué? Dinero, placeres, fama, honores, prestigios, buenas relaciones sociales, tierras, casa, auto, ropa, joyas, perfumes, viajar por el mundo. ¿Sí o no? ¿En eso consiste la felicidad? No. Ese es un engaño, una trampa del maligno. ¿Quieren ser felices? Bienaventurados los humildes, porque de ellos es la tierra. Ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Esta y la tierra eterna, la patria celestial. Dios te dará los bienes de este mundo y los bienes espirituales eternos. Pero les vuelvo a preguntar, ¿quieren ser felices? Entonces, sé nada. ¿Sé qué? Nada. ¿Qué quiere Dios de ti? Tu nada. ¿Por qué quiere tu nada? Porque en tu nada va a manifestar su todo. Al Señor le estorban tus talentos, tus capacidades, tus cualidades, tu experiencia, tus buenas relaciones sociales, o tu fama, o tu prestigio, o tu dinero. Le estorba a Dios. Dios quiere tu nada, que seas humilde, porque en tu nada, en tu pequeñez, Él va a manifestar su poder, su amor y su grandeza. ¿Sabes por qué Dios eligió a Teresa de Calcuta? ¿Sabes por qué? Porque era nada. ¿Sabes por qué eligió a San Juan Pablo II? Porque era nada. ¿Sabes por qué eligió al Padre Pío? Porque era nada. ¿Por qué eligió a San Francisco de Asís, o a Santa Teresa, o Santa Teresita, o San Ignacio de Loyola? Porque los santos se empequeñecieron como el Bautista. Es necesario que disminuya yo, que me anule hasta hacerme nada, porque es en mi nada, en mi pequeñez, donde Dios manifestará su todo. Amén. Ese es el sentido de esta bienaventuranza. Siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de sacarse el viaje. Creo que esos son ustedes. ¿Quieren sacarse el viaje? Pues sean pobres de espíritu, sean humildes de corazón, sean como niños, abandonados en las manos del Padre, y lloren, lloren, lloren la pasión de Cristo. Así viene la cuarta oportunidad para ser feliz. Dichosos, felices los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. No hay felicidad más grande que la voluntad de Dios. Antes del pecado original, cuando nuestros padres Adán y Eva vivían en el paraíso, ¿vivían en la voluntad de Dios? ¿Eran plenamente felices? ¿Qué les hacía falta? Nada. ¿Poseían a Dios? ¿Poseían las virtudes preternaturales? ¿Eran los reyes de toda la creación? ¿Eran víctimas del miedo? ¿De la inseguridad? ¿Del temor? ¿Adán y Eva conocían la tristeza? ¿Conocían el estrés? ¿Conocían el estrés? ¿Y ustedes? Ahorita están bien estresados. ¿Sabes qué, Paco? Vamos quitando la urna, porque no me están mirando, no me escuchan, solo están viendo eso, están estresados. ¿Ves que veo muchos que se están comiendo las uñas? No se preocupen,
Dios en su voluntad ya eligió, ¿o Dios no ha elegido? Él ya sabe quién de ustedes va a venir a Tierra Santa. Él ya lo sabe. Tú y yo no, pero Él ya lo sabe. Pero nosotros debemos confiar. Y Adán y Eva eran felices, porque no había pecado, no había muerte, no había tristeza, no había dolor, no había enfermedad. ¿Adán y Eva se enfermaban? No, porque tenían el don preternatural de la impasibilidad. ¿Envejecían? ¿Se cansaban? ¿Se deterioraban? ¿Se fatigaban? No. Poseían todos los dones en plenitud y perfección, porque eran creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Adán y Eva, dice el Génesis, que eran plenamente felices. ¿Y cuándo llegó la infelicidad? Cuando pecaron, cuando se salieron de la voluntad de Dios. Porque Adán y Eva prefirieron su propia voluntad humana a la divina voluntad de Dios. ¿Y acaso la voluntad de Dios no es la fuente primaria de donde brota la felicidad? ¿O acaso la felicidad brota de una voluntad humana cargada de pecado? ¿Qué brota de la voluntad humana? ¿Qué brota? Egoísmos, soberbias, altanerías, despotismos, robos, suicidios, homicidios, guerras, violencia, aborto, divorcio, maldad, mentira, engaños, celos. ¿Quieren que les siga? ¿De dónde brota eso? De la voluntad humana. En el momento que Adán se sustrae, se separa deliberadamente de la voluntad del Padre, que era la fuente de su alegría, de su felicidad, entonces Adán conoció el miedo, el temor, la tristeza, estaba asustado. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué dice el Génesis? Fue a ocultarse debajo de las ramas de los árboles. Y Dios baja y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondía: no. ¿Tenía vergüenza? ¿Tenía miedo? ¿Estaba estresado? ¿Sentía morirse? Todo. ¿Dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí. El hombre no conocía el miedo. Tengo vergüenza. ¿Por qué, Adán? Es que estoy desnudo. ¿Acaso comiste del árbol prohibido? Y empieza a acusar ¿a quién? A Eva, la mujer que me diste. ¿Se fijan? Eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? Acusar al otro. Yo soy víctima, él es el culpable. Yo no hice nada, él me sedujo, él me indujo. Ese es el pecado. El ya no reconocer, el perder la humildad. Ahora Adán está bajo el poder de la soberbia, del miedo, de la infelicidad, porque se separó, se sustrajo de la fuente de la felicidad. ¿Cómo se llama? Voluntad de Dios. Entonces, lejos de esa voluntad santa, perfecta, que era la fuente de su alegría, el hombre empezó a caminar en una senda de infelicidad. Pero ahora, Jesús, al subir a la montaña en Tierra Santa, pronuncia el nuevo discurso para hacernos volver a su voluntad y recuperar la felicidad perdida en el paraíso. Por eso dice esta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de agua, no de pan, hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. ¿Tú de qué tienes hambre? Muchos tienen hambre y sed de venganza. Otros tienen hambre y sed de avaricia. Otros tienen hambre y sed de lujuria. Otros tienen hambre y sed de ambición. Otros tienen hambre y sed de fama, de grandeza, de megalomanía, ese delirio que enloquece al hombre. ¿Tú
¿de qué tienes hambre y sed? ¿No me escucharon? ¿De qué tienes hambre y sed? De ganarte tu boleto. Esta hambre y sed de la que nos habla el Evangelio es la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, llorando y sudando sangre, ¿qué decía? Abba, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues para esto he venido, para asumir hasta las últimas consecuencias tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Nuestra salvación. Y para ser salvados, ¿qué se necesitaba? Que el Hijo ofreciera su vida en rescate por nosotros. Por eso Jesús llevó hasta las últimas consecuencias la voluntad de su Padre, hasta lo alto del Calvario, y morir en una cruz para que tú y yo fuéramos libres del pecado, para que tú y yo volviéramos, regresáramos a la voluntad de su Padre. Y Jesús, en el decurso de sus 33 años, 9 meses sobre la faz de la tierra, ¿era el hombre más feliz? ¿Era el hombre más feliz? Muchos no los veo convencidos. ¿Jesús era el hombre más feliz? Sí. ¿Y en qué radicaba su felicidad? En que estaba cumpliendo perfectamente la voluntad de su Padre. Esa es el hambre, esa es la sed. Por eso Jesús, cuando va camino de Galilea, dejando Jerusalén en el sur del país y va hacia el norte, tienen que pasar por el territorio de Samaria. Y dice que eran como las 12 del mediodía. Entonces Jesús llegó al pozo de Jacob y despidió a los apóstoles. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? Entren al pueblo y compren alimentos. Yo aquí los espero. Y Jesús se sentó en el pozo de Jacob. En esto llegó una mujer samaritana, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Dame de beber. Y hay un diálogo con la samaritana y Jesús la convierte. Y la hace la mujer más plena y feliz, al punto que, liberada por Jesús, empieza a predicar por todo Samaria. Y gracias al testimonio convincente y la fe y la alegría, el gozo que esta mujer irradiaba, todo el pueblo de Samaria se convirtió. Pero cuando llegaron los apóstoles, le preguntaron que si querían comer algo. ¿Se acuerdan que les dijo Jesús? No, ¿verdad? Yo tengo otro alimento. Los apóstoles de momento no entendieron. Se miraron que Él tiene otro alimento y se preguntaban, ¿acaso alguien le trajo de comer? Y Jesús dice, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ese debe ser también nuestro alimento. ¿Quieren ser felices? Sean pobres de espíritu. ¿Quieren ser felices? Lloren la pasión de Cristo. ¿Quieren ser felices? Sean humildes hasta ser nada. ¿Quieres ser feliz? Ten hambre y sed de la voluntad de Dios. ¿Eso nos enseña el mundo? No, ¿verdad? El mundo nos presenta otros caminos falsos, falsísimos, de una felicidad efímera, caduca, intrascendente. Puede ser una felicidad temporal, de un bien temporal que se corrompe, pero la felicidad que Jesús nos ofrece en su reino, en su palabra, es eterna, trascendente. ¿Qué se vive en el cielo? ¿Qué se vive en el cielo? Pura felicidad. ¿Qué se vive en el cielo? Puro gozo, pura alegría. ¿Qué se vive en el infierno? Odio, celos, envidias, discordias. Ahí se están matando, se están odiando. ¿Qué se vive en el cielo? Amor, paz, alegría, gozo.
la verdadera felicidad. Pero el Señor no quiere que mueras para que vayas a ser feliz. Él quiere que la felicidad la empieces a vivir ahora mismo en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ganándote un viaje? No, viviendo en la voluntad de Dios. Siguiente. Felices, dichosos, bienaventurados, dice el texto, lo tengo que poner así, los limpios de corazón. ¿Quieres ser feliz? Sé puro de corazón, sé limpio de corazón, conforme al mandamiento. No cometerás actos impuros. La pureza de corazón, pero también la intención de corazón. El Señor no mira tanto lo que haces, sino la intención con la que lo haces. Porque un acto puede ser bueno o malo dependiendo la intención con la que lo hagas. ¿Se captó esto? ¿Lo repito? Un acto puede ser bueno o malo dependiendo la intención con la que lo hagas. Por ejemplo, supongamos que estamos en la Eucaristía y un alma se levanta a comulgar, no porque ama a Jesús, sino por quedar bien con los demás. ¿Cómo calificas ese acto? ¿Bueno o malo? ¿Agradable a Dios o desagradable? ¿Cuántas personas hacen caridades no porque están convencidos, sino para quedar bien? ¿Ese es un acto de pureza de intención o es un acto pervertido? ¿Cuántas personas, queriendo un puesto mayor, sonríen y favorecen a sus superiores? ¿Ese es un acto de pureza sincera y verdadera? ¿O hay mala intención? Hay conveniencia. Por eso sonríe, por eso obedece, porque quiere buscar algo más y quiere congraciarse a la gente y quiere hacerse de ellos, pero su intención es pervertida. Tal vez lo logre, pero ese acto ¿le da gloria a Dios? No. ¿Una comunión por apariencia le da gloria a Dios? ¿Huir de misiones por apariencia le da gloria a Dios? ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Hipócritas, raza de víboras, ustedes hacen obras buenas aparentemente para ser vistos por la gente. ¿No son palabras de Jesús en el Evangelio? Hipócritas, ustedes ensanchan las filacterias y sus mantos para ser vistos por la gente, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tenían pureza de intención? No. Hipócritas, ustedes van al templo y oran con sus manos en voz alta, para que todos los escuchen. Pero yo les digo que su oración ya fue escuchada, pero no por sus muchas palabras, porque ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿No son palabras textuales de Jesús? ¿Los fariseos orando tenían pureza de intención? No. ¿Haciendo limosnas tenían pureza buena de intención? No, sus actos eran corrompidos. ¿Saben por qué? Porque no querían ser puros de espíritu. ¿Se capta lo que es la pureza de espíritu? Debes hacer las cosas por convicción, por amor a Dios, para gloria de Dios, para bien de tu hermano, para salvarlo, para llevarlo al cielo. ¿Qué es lo que te mueve a hacer dicha acción? ¿El aparentar? ¿El quedar bien? ¿El congraciarte? ¿O verdaderamente tu interés es el reino de Dios? Cada quien, el que tenga oídos, que escuche. Siguiente. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser feliz? Trabaja por la paz. ¿Y qué es trabajar por la paz?
reconciliar a los hermanos, rescatar la hermandad, la fraternidad, la amistad, el compañerismo entre unos y otros. El que trabaja por la paz es el que va sanando las contiendas, el que vence los chismes, las calumnias, el que sana el corazón del otro, el que bien aconseja, el que escucha, el que acompaña, el que nunca abandona, el que siempre está contigo en las buenas y en las malas. Ese trabaja por la paz. Bienaventurados, felices los que construyen, los que trabajan, los que edifican, los que van sembrando paz en el corazón de los hermanos. ¿Conocen gente conflictiva? ¿Y se puede convivir con ellos? ¿Es gente tratable? ¿Es gente amistosa? ¿Es gente pacífica? Normalmente una persona problemática es una persona conflictiva. Y una persona conflictiva contrapuntea a los hermanos, habla a las espaldas de unos, habla a las espaldas de otros, siembra cizaña en un corazón y siembra cizaña en otro, y luego los enfrenta para que terminen odiándose. Un alma así es feliz. ¿Por qué? Porque su corazón no posee la verdadera paz. Un corazón contrariado, un corazón violento, un corazón lleno de traumas, de odios, de celos, de envidias, de rencores, es un corazón que no puede alcanzar la paz. Es un corazón que jamás podrá sembrar la paz en el corazón de nosotros. ¿Qué nos enseña San Francisco de Asís? Que donde haya odio, lleve yo tu amor. Que donde haya discordia, lleve tu perdón. Que donde haya guerra, lleve yo tu paz. Porque es dando como recibimos. Señor, que no busque ser yo consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque es dando como recibimos. Porque lo que siembras, cosechas. Entonces, nuestro Padre San Francisco nos enseña el verdadero camino de la paz. Y San Francisco de Asís hizo del Sermón de la Montaña, de las 9 oportunidades para ser feliz, su proyecto de vida. Por eso logró fundar una gran orden mundial que después de 8 siglos perdura hasta nuestros días y continuará. Porque es una obra fundada en un proyecto de vida que se llama bienaventuranzas. 9 oportunidades para ser feliz. Esa es la bienaventuranza favorita de San Francisco de Asís. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es el Papa de la Paz? ¿Quién es el Papa de la Paz? ¿Quién? Juan Pablo II no. Bueno, él fue también promotor de la paz. Pero ¿a quién se le llamó oficialmente el Papa de la Paz? Juan XXIII, Angelo Roncalli, el Papa bueno. ¿Por qué? Porque durante su pontificado, además de que echó a andar el Gran Concilio Vaticano II, en ese momento entre Rusia y Estados Unidos había una alerta de guerra nuclear mundial, dado que los buques y portaaviones de Rusia estaban por llegar a la isla de Cuba. Y el presidente John F. Kennedy dio una sentencia de guerra y un ultimátum. Y se dirige al presidente Khrushchev y le dice:
Si esos barcos encallan en la isla de Cuba, soltamos los misiles nucleares. Y el presidente Khrushchev de Rusia le dice, pues nosotros también. ¿Nos estás declarando la guerra? Tú lo has dicho. Entonces se empezaron a mover las dos potencias. ¿Y quién quedó en medio? Juan 23. Entonces el Papa, preocupado, habló con el presidente de Rusia, y el presidente de Rusia no escuchó al Papa. Habló con John F. Kennedy y tampoco. Le dijo, Santo Padre, dispénseme, pero en estas circunstancias no le puedo obedecer. Estamos en alerta máxima y estamos ya preparados con nuestros misiles. Y el Papa, hablando con uno y hablando con otro, se puso en oración. Movió a todos los cardenales, convocó al mundo y empezó a invitar para que hubiera un tratado de paz. ¿Y qué pasó? El Papa se metió a su capilla y estuvo durante días postrado ante el Santísimo, pidiendo la paz para el mundo. Ni siquiera se levantaba a desayunar, ni a comer, ni a cenar, ni iba a su aposento papal a dormir. Estaba de bruces pidiendo al Padre la paz para las naciones. Apenas se levanta de su capilla y llega el secretario de Estado, Santo Padre, su carta que usted envió al presidente de Rusia y al presidente de Estados Unidos fue contestada. ¿Y qué dijeron? Que en atención a usted los buques se retiran. El presidente John F. Kennedy ya dio la orden que se retiren las tropas estadounidenses y hay paz en el mundo. ¿Y qué hizo el Papa? En vez de salir a festejar, se dio la vuelta y siguió postrado ante el Santísimo. Señor, tú lo has hecho todo. Tú has traído la paz a las naciones. Si Juan 23 no hubiera intercedido, no hubiera abogado, ¿qué hubiera ocurrido? Una catástrofe mundial nuclear. Por eso, a raíz de ese acontecimiento, tanto de Rusia como de Estados Unidos fueron a agradecerle al Papa y saludarlo de mano y pedirle la bendición, porque sus cartas hicieron reaccionar a los dos hombres más poderosos del mundo. Por eso, el Papa de la Paz. Mucha gente no sabe esto. No estaríamos aquí, hermanos, si Juan 23, Angelo Roncalli, el Papa bueno, el Papa de la Paz, no hubiera vivido esta bienaventuranza, no estaríamos aquí. Pero gracias a él, que abogó por el mundo ante el Padre Eterno dio la paz al mundo, y por eso fue llamado Hijo de Dios. Y su única encíclica, la encíclica de la paz. Hasta aquí. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño, si den un aplauso a Jesús. Él es el Rey de la paz y de la alegría. Pónganse de pie, pónganse de pie. Cierra tus ojos y digan conmigo, Señor Jesús, queremos ser felices. Ayúdanos a vivir con tu Santo Espíritu estas 9 oportunidades, estos 9 caminos de felicidad. Queremos configurarnos contigo e imitar a Angelo Roncalli, que vivía postrado ante ti, reconciliando a los hombres, infundiendo la paz. También nosotros queremos llevar tu paz a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia. Que donde quiera que estemos, Señor, seamos instrumentos de paz. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a la Virgen María.